Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Banging beats. Check. Here we go. Attention. Ladies and gentlemen, welcome aboard. The show is about to begin. Here we go. Esto es BitTalk, el show acerca de la economía y noticias de las criptomonedas, inspirando el uso de esta herramienta tecnológica para entender cómo utilizarla en nuestra vida diaria. Broadcasting from Mexico around the world, transmitiendo desde México para todo el mundo. Welcome to the weekly show. Bienvenido a tu show semanal. Hola a todos, soy Ignacio Figueroa, su anfitrión en este programa BitTalk. ¿Y qué es BitTalk? Pues BitTalk es una frase compuesta de dos palabras, bit, referente a la más mínima parte de un dato electrónico, y talk, referente al término en inglés hablar, charlar, platicar. La entrevista. Amigos, gracias por acompañarnos de nuevo en el programa BitTalk. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo entrañable de España. Él es Azurmen, así se hace llamar. Quiero que nos hagas el favor de presentarte tú mismo. Pues bienvenido, Azurmen, este es tu espacio. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a platicar mucho acerca de lo interesante que es la minería. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Ignacio, por concederme el poder estar en BitTalk y poder dirigirme a tanta gente. Y bueno, esperemos poder resolver la mayoría de las dudas que puedan surgir alrededor del tema de la minería. Por presentarme un poquito, como me has pedido, yo, como bien has dicho, me hago llamar Azurmen en la red. Principalmente se me conoce así en el foro de Bitcoin Talk, al que soy bastante asiduo, apoyando bastante la sección de hardware y minería, aunque por supuesto también participo en otros hilos dando mi opinión. Y por otro lado, principalmente creo que estoy aquí porque también estoy dentro del proyecto Mundo Bitcoin, al que ya hiciste referencia en algún programa anterior cuando trajiste a uno de los fundadores, Lucano. Y yo soy el encargado de la sección de minería en lo que sería la empresa Mundo Bitcoin. Yo personalmente, prácticamente toda mi vida he estado relacionado con el hardware y la informática en general. Es algo que me gustó desde bastante tiempo atrás y a partir de ahí, pues bueno, he también cursado diseño en 2D y 3D porque una parte de mi interés en el mundo de la informática y los ordenadores han sido los videojuegos también. Algo bastante común en mi generación, por otra parte. Claro. Y bueno, a partir de aquí conocí Bitcoin, me empecé a informar mucho, fue algo que desde el principio me entusiasmó bastante, ¿no? Porque representa un cambio desde que conocí el Bitcoin. Es un tema que en general me entusiasmó bastante porque puede llegar a cambiar un poco el paradigma mundial acerca de la economía, ¿no? Y que empecemos a ser dueños de nuestro propio dinero y no tengamos que confiar en un sistema como el bancario que ha venido demostrando que es poco fiable. Entonces empecé a informarme mucho acerca del tema Bitcoin y bueno, como mi parte, digamos, en la que más conocimientos tengo era la informática, pues directamente ya me interesó la minería porque tenía que ver directamente con el hardware y su manipulación. A raíz de esto fue cuando entré al foro Bitcoin Talk, empiezas a conocer gente y un buen día pues empecé a ver que Lucano y Jorge Arias ofrecían de forma gratuita y desinteresada sus análisis técnicos. Y empezaron a hacer también una serie de clases en webinar para enseñar a la gente un poco cómo va el tema del trading y del mercado. Y a raíz de esto ya me pidieron colaboración un poco porque ya me habían visto moverme por el foro de Bitcoin Talk, dando opinión acerca de, sobre todo, nuevas monedas, noticias importantes y relevantes que podían modificar el paradigma de Bitcoin en su momento. Y bueno, esto acabó llevando la relación un poquito más allá hasta que me pidieron colaborar de una forma más directa en sus programas y finalmente me pude unir al proyecto Mundo Bitcoin porque a ellos también les interesó invertir en la parte de minería. Y actualmente dirijo las operaciones de minería que lleva a cabo Mundo Bitcoin. Ahora, Azurmen, una pregunta. ¿Es fácil, es difícil, es complicado
entender la minería, llevado eso a una parte de una empresa que se interesa normalmente por producir más dinero? ¿Es fácil, es difícil? A ver, realmente el tema de la minería y llegar a sacar un beneficio es complicado. Es algo que, además, si tienes que moverte un poco como, digamos, tú ahora mismo si te pones con Bitcoin y solo piensas minar Bitcoin, pues bueno, puedes hacer cierta estadística y demás. Pero si, como es nuestro caso, intentas sacar el máximo rendimiento a la minería, es algo que requiere realmente de un estudio bastante profundo y continuo de los mercados, de las nuevas monedas que surgen, de las nuevas tecnologías que aportan esas monedas, que pueden llegar a hacerlas atractivas, porque claro, como tú bien sabrás, en cuestión de un año han surgido más de 1000 monedas. La mayoría no son más que copias unas de otras que no aportan absolutamente nada. Entonces te puedes llegar a plantear que el minado es una especie de trading, pero visto a largo plazo, porque realmente cuando tú sacas más beneficio de una moneda es cuando no la conoce nadie y su dificultad es muy baja. Y tú tienes que apostar por ella basándote en algunos parámetros que la hagan ver interesante cuando todavía no es nada. Entonces, en ese punto es donde hay que realizar como una especie de estudio continuo de las monedas que hay, las tecnologías que aportan y sus proyecciones a futuro, para realmente llegar a sacar un rendimiento de esto. ¿Qué es exactamente la minería en las criptomonedas? De una manera sencilla para que nuestra gente pueda entender. Si queremos mirarlo de una forma sencilla, realmente lo es. La minería en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, ¿de acuerdo?, no es más que, por decirlo así, la red bancaria, entre comillas, necesaria para apoyar las transferencias y que éstas sean válidas y que no puedan ser falsificables, como lo es en una red bancaria habitual. Hace falta unos servidores que realizan las transferencias, que las encriptan para que sean seguras, que éstas no puedan ser interceptadas por cualquiera para engañar luego a la red o moverlas hacia otra cuenta. Y de la misma manera, esto es necesario en Bitcoin. Como no existe una sede central que haga todo este trabajo, porque entre otras cosas esta es una de las maravillas de las criptomonedas, pues hace falta la minería para que toda la gente que se quiera unir a la red aporte el cómputo que pueda dar su ordenador para realizar este trabajo. Con lo cual la analogía yo creo que es muy sencilla. Claro, entonces, Azurmen, pasándolo al término en español, todos los que escuchan la palabra minería entendemos, los que no estamos muy metidos en esto, entendemos que es un proceso en el cual tú tienes siempre una situación de ganar, es decir, tienes que tener un esfuerzo y por tal esfuerzo puedes ganar algo. Entonces, ¿no crees tú que la palabra minería o bien el término utilizado no sería tal vez el correcto, pensando que es solamente una situación en la que ganas dinero? En español, ¿cómo crees que pudiera ser una mejor palabra para adaptarla hacia la actividad? Bueno, yo simplemente la marcaría más bien como una especie de red notarial, ¿no? Como notarios, los notarios que tenemos actualmente para cerrar contratos o cerrar, algo que simplemente da fe de todo lo que está sucediendo dentro de la red, diciendo esto ha sido así y es correcto. No sería mucho más que eso. Okay, el tema de la analogía con la minería es por hacer un símil del esfuerzo de trabajo. Pero aquí también tenemos que recordar que, y esto ya es más de conocimiento global, que realmente cuando hubo la fiebre del oro en su día, los que realmente se forraron eran los que vendían los picos y las palas. Muy pocos mineros realmente se hicieron ricos porque consiguieran mucho oro. Más que nada los 4 primeros que consiguieron dar con las primeras vetas. Pero a medida que la propia minería se fue complicando porque cada vez había que escarbar más a fondo, cada vez era más escaso el oro, realmente los mineros no tenían grandes beneficios. Entonces, ¿piensas que esta situación también pudiera aplicar en un momento dado en las criptomonedas? Por supuesto. Esto a día de hoy, sobre todo en Bitcoin, ya se está viendo que a medida que, claro, contra más gente participa de la red, más gente invierte más dinero en mejores equipos, la competencia aumenta. Y cada vez los recursos a repartir también se van reduciendo. Porque existe, como muchos sabrán ya, un proceso mediante el cual cada ciertos bloques la recompensa que se recibe se reduce a la mitad. Entonces, si la competencia aumenta, las recompensas se reducen, cada vez entramos en un mercado más competitivo y donde se ajustan más los beneficios.
Pero entonces, la pregunta que yo te iba a hacer era, la minería entonces no es para ganar dinero por en sí, sino yo lo entendía por un término que indica valor, el de la minería, entonces no es así. No, la minería simplemente es el término que se le dio al hecho de realizar las transacciones por hacer un símil con algo real, porque como ahora mismo estamos trabajando con algo que es virtual, es digital, está en el aire, realmente para el gran público es muy difícil de entender, porque es como un concepto nada más, es un concepto que está ahí y que es un poco palpable. Y se hizo el símil con la minería, porque realmente si tú te paras a mirar lo que es la minería, es una serie de cálculos de algoritmos matemáticos muy complejos que realmente es bueno saber más o menos cómo funciona y cómo son las entrañas, pero igual que tú, para pagar con una Visa no necesitas saber todo el movimiento electrónico y digital que hay detrás, simplemente necesitas pasar la Visa para pagar algo, pues se intentó hacer algo parecido al Bitcoin para hacerlo más fácil de entender para el gran público. Y entonces a lo que sería el trabajo que aportas a la red para poder hacer todas las transacciones y hacerlas seguras, se le hizo este símil con la minería. ¿Por qué? Porque también se entregaba una recompensa por bloque y por eso se hace ese símil, porque tú estás investigando y cuando resuelves un bloque a ti te recompensan, pero no te recompensan exactamente por tu trabajo, eso es una parte de lo que sería el dinero. Las monedas que te están dando a ti. Porque por otra parte, eso no es más que el proceso de acuñación de moneda de cada una de las distintas criptomonedas. Un bloque, por decirlo así, es un complejo problema matemático que hay que resolver y que además está ligado al anterior, ¿de acuerdo? Y todo esto parte del bloque Génesis, el primero que creó Satoshi Nakamoto para iniciar el blockchain. Todas las monedas, cuando nacen, tienen que crear este bloque Génesis que, por decirlo así, empieza a determinar cuál es la secuencia a seguir para que los bloques que vienen detrás sean considerados válidos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para resolver uno de estos bloques, hay que hacer un complejo problema matemático que dé un resultado determinado. Y que este resultado determinado viene dado por la consecuencia con el bloque anterior. De manera que tú no puedes crear un bloque de la nada, sino que el bloque que tú creas se acepta como válido en el momento que reúne ciertas condiciones y es siguiente al anterior que ha sido creado. Cuando se crea un nuevo bloque, todas las transferencias que están pendientes de salir, toda la gente que ha realizado alguna transferencia con su monedero, son incluidas en el nuevo bloque que se ha generado y estas empiezan a ser validadas por la red para que esa transferencia se tenga en consideración para todo el mundo y todo el mundo sepa que ese dinero ha sido movido de una cuenta A a una cuenta B. Ahora, Surmen, a ver si nos pudieras explicar un poquito acerca de qué tipo de cálculos matemáticos se realizan para resolver los bloques. Bueno, en este caso hay distintos cálculos matemáticos que se cogen en sí y son denominados algoritmos. El que utiliza Bitcoin, por ejemplo, es uno bastante conocido, que es el SHA-256, que es un sistema de encriptación que ya se empezó a utilizar en su día, por ejemplo, para encriptar los mensajes que tenía que enviar el ejército y hacerlos seguros y que no pudieran ser interceptados por el enemigo. Entonces, digamos que la resolución de ese algoritmo es muy complejo porque ya fue creado para no poder ser resuelto. Entonces hacen falta unas potencias de cómputo muy elevadas para llegar a resolver uno. Bien, entonces, Azurmen, me tengo que quitar la idea de que la minería es un negocio. Sí, principalmente sí. Pues si te paras a mirar un poco el funcionamiento desde fuera, es un sistema en el cual contra más gente entra, más sube la dificultad. Contra más sube la dificultad, más bajan tus beneficios. Y aparte de eso, tenemos el hecho de que cada 210.000 bloques, la recompensa que te va a entregar el sistema a ti por trabajar para ellos, para realizar las transferencias, se va a reducir a la mitad cada cierto tiempo. Con lo cual, estamos hablando de una carrera contrarreloj a unas ganancias que siempre van a ir en detrimento. La única forma de que esas ganancias se pudiesen mantener es que el precio del Bitcoin subiera constantemente al mismo ritmo
que descienden tus ganancias de forma directa por la dificultad de la red o por la reducción a la mitad de la recompensa. Lo que pasa es que últimamente, en los primeros 4 años de vida de Bitcoin, hemos estado viendo un crecimiento prácticamente exponencial. Hemos estado viendo que la moneda ha pasado en 4 años de valer menos de un centavo de dólar a alcanzar los $1.200 en diciembre del año pasado. Y esto es lo que ha hecho que de momento se ha podido mantener esa carrera de competencia con ganancias para la gente. ¿De acuerdo? Pero en el momento, como se está dando ahora, que el precio ha tendido a la baja o que se mantiene lateralmente, digamos que eso condenaría como negocio la minería. Entonces, aquí sobre todo es importante hacer inciso en que la minería no fue concebida como un sistema para ganar dinero. La minería fue concebida como el sistema necesario detrás de Bitcoin para realizar las transferencias y que éstas fueran seguras. Y que por otro lado también fue la idea que tuvo Satoshi Nakamoto de cómo repartir el dinero. Porque en caso de que tú crees una moneda nueva, ¿cómo la repartes? Si tú ese dinero desde el primer día existen los 21 millones, ¿cómo atraes inversores? ¿Cómo haces que la gente se interese por ese sistema? Es muy difícil. Es bastante más fácil empezar a repartirlo poco a poco, que eso vaya corriendo un poquito de boca a boca, que vaya generando cierta masa crítica de gente interesada y poco a poco se vayan repartiendo ese dinero. Aparte de esta visión de cómo repartir esos 21 millones, dando tiempo a la gente a conocer el Bitcoin, también pensó que la prueba de trabajo era el mejor sistema porque era infalsificable. O sea, si tú demuestras que has hecho un trabajo, es muy difícil que alguien pueda falsificar el mismo trabajo que tú has hecho, y más cuando estamos hablando de unos cálculos matemáticos tan complejos. Entonces, esta fue su idea original para poder hacer la repartición de las monedas y un sistema a la vez infalsificable. Entonces, igualmente, centrándonos en el tema del dinero, hay que pensar que, claro, cuando se acaben de emitir los 21 millones de bitcoins, ¿eso significa que se acaba la minería? No, eso no es así, porque la red seguirá necesitando de un cómputo para poder hacer las transferencias entre usuarios y poder encriptarlas y hacer que todo el sistema siga siendo seguro. Lo único que pasará es que la recompensa por el bloque será mínima. Pero esa también fue una idea de Satoshi, de poder también mantener a los mineros y que no se fueran y pudieran mantener el sistema trabajando. Sí, porque eso va directamente relacionado con el tema de la dificultad. Porque si en un momento determinado, vamos a suponer que ya están acuñados los 21 millones y la recompensa ya es mínima, claro, aquí se pueden dar dos casos. Uno, o que el Bitcoin valga precios estratosféricos, en cuyo caso ganarte un Satoshi por hacer una transferencia, que es a lo mejor lo que vas a ganar por recompensa de bloque, y a lo mejor 100 Satoshis, lo que va a pagar a alguien por la transferencia, o una de dos, o el precio del Bitcoin es estratosférico para que esa cantidad tan ínfima a ti te dé beneficio, o lo que sucederá es que muchos mineros o abandonarán la red o reducirán, digamos, el cómputo que aportarán a la red. Pero esto Satoshi ya lo preveyó también, y lo único que sucederá es que entonces la dificultad de la red volverá a bajar, ajustándose a lo que necesita para sus 10 minutos cada bloque. Bien, Surmen, ahora si yo estoy interesado, o alguno de nuestras personas que nos escuchan están interesados en tener un sistema propio de minería, ¿qué es lo que necesitaríamos de inicio para poder entrar en este tema? Primero tendrías que hacer un estudio de qué es lo que te interesa a ti minar. Porque como en todo negocio, si esto lo enfocas como un negocio, lo que tienes que buscar es la eficiencia. Entonces, primero habría que hacer el pequeño estudio de a qué te vas a dirigir, porque hoy en día el mundo de las criptomonedas ya ha crecido muchísimo, estamos hablando de muchas criptomonedas, han entrado en juego distintos algoritmos, y según lo que quisieras hacer, pues tendrías que dirigirte a un tipo de máquina u otro. Actualmente casi todo el mercado está copado o por Bitcoin, porque es, digamos, la madre de todas, la que está tirando del carro, o la mayoría de las monedas que han ido surgiendo en el tiempo utilizan el algoritmo Scrypt en vez de utilizar el algoritmo SHA-256. Si tu caso es que te quieres dirigir a alguno de estos dos grandes grupos, hoy por hoy tendrías que invertir en maquinaria bastante sofisticada y bastante cara,
que son conocidos como los ASICs, que son sistemas de circuitos integrados de aplicaciones específicas. Para que la gente que no tiene ni idea de informática nos entienda un poco, por decirlo así, son procesadores, como el de tu ordenador, pero que solo son capaces de hacer un único trabajo. Igual que tu ordenador es capaz de hacer muchos y distintos cálculos, estos procesadores tan solo serían capaces de hacer un tipo de cálculo. Pero, ¿qué sucede? Que al fabricarlo específicamente para solo hacer un trabajo, son mucho más eficientes energéticamente. Eso significa que van a conseguir mucha más potencia de cálculo con mucha menos energía. Pero, obviamente, no los vas a poder utilizar para otra cosa que no sean para lo que han sido fabricados. Y por otro lado, tendríamos la minería más convencional, que se ha venido haciendo hasta el año pasado y actualmente en las monedas alternativas, que sería la minería con tarjetas gráficas de ordenador, las cuales son mucho menos eficientes, pero tienen la flexibilidad de que, por decirlo así, son reprogramables y puedes hacer distintos cálculos matemáticos con ellas. Entonces, una vez decidido esto, habría que hacer la inversión y tratar de calcular un poquito la amortización o el ROI o las expectativas de ganancia. Ahora, Surmain, con el mismo equipo que está diseñado para minar bitcoins, ¿se pueden minar otras monedas alternas? Si estamos hablando de los ASIC, los cuales han sido fabricados para hacer el cálculo SHA-256, que es el que hace uso de Bitcoin, tan solo podrías minar monedas que utilicen el mismo algoritmo, el SHA-256. Y sí, hay unas cuantas. Por ejemplo, tienes Peer-to-Peer Coin, Terracoin y alguna más. Existen varias monedas que utilizan el SHA-256, pero tendrías que ceñirte a las que utilizan ese algoritmo. Si no, la maquinaria ASIC ya se convierte en algo inservible. Ahora, ¿cuáles son los conceptos básicos que yo necesitaría entender para iniciar con un proceso de minería? Esto también dependerá mucho de por qué equipo te decantes finalmente. Como en todo en esta vida, existen distintos fabricantes que dan distintas opciones a sus clientes. Entonces, si tú realmente no tienes ningún conocimiento informático, tendrás que interesarte por un minero que, aparte de darte una potencia, te ofrezca una interfaz amigable en la cual tú solo tengas que poner 3 datos, apretar un botón y se pondrá a minar solo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, existen este tipo de equipos y existen otro tipo de equipos que te permiten toquetear más el funcionamiento interno de la máquina, que este ya sería para usuarios más avanzados. Así que, en teoría, conocimientos reales se necesitan bastante pocos para iniciar la minería. Pero el problema está en cuando quieres mantenerla. ¿Por qué? Porque si tú tienes que cambiar de una moneda a otra y eso implica que tengas que hacer ciertos cambios en la configuración, ya necesitarás cierto conocimiento informático para poder realizarlo. Si tú quieres exprimir al máximo la maquinaria que estás comprando para rentabilizarla lo antes posible, eso te obligará a forzar la máquina. Y forzar la máquina significa cambiar voltajes, cambiar megahercios, con lo cual ya sería muy recomendable que estuvieras muy familiarizado con términos informáticos, manejo de procesadores y informarte mínimamente de qué rangos de trabajo tiene el procesador que lleva tu máquina. Esto ya no es tan accesible al común de los mortales. Y, por supuesto, el día que tengas un fallo en el hardware y deje de funcionar, necesitarás conocimientos profundos de electrónica o de informática si realmente quieres repararlo y solucionar el problema. Con lo cual, iniciar la minería es bastante fácil. Mantenerla a largo plazo no es un trabajo tan sencillo. Ahora, Surmain, te pregunto, ¿ya hay algunas empresas o personas que se dediquen a dar el servicio a gente o empresas que quieran iniciar en este tipo de aventuras? Sí, actualmente ya existen varias empresas, principalmente son webs, con lo que se ha venido llamando cloud mining, o sea, minar en la nube, que son empresas que compran grandes equipos de minería, que ya tienen gente trabajando para ellos, que son los que se encargan de configurarla, y tú simplemente compras cierta potencia de cálculo para que luego eso te vaya entregando a ti el rédito en la moneda. Pero uno de los problemas que tiene el cloud mining es que normalmente tú no eliges la moneda que minas. La mayoría de servicios cloud mining están directamente enfocados a una moneda. Entonces, digamos que
Eso facilita mucho la cosa de cara al usuario para participar en la minería, pero no te da la flexibilidad de poder decidir tú qué moneda quieres minar. Y también me entenderé que no te dará los mismos rendimientos de si tú lo haces. En general no, pero es que eso también depende mucho de los recursos con los que tú cuentes. Como bien sabrás, el coste eléctrico no es el mismo en todos los países. Algunos países lo tienen muy subvencionado, no tienen prácticamente costes eléctricos, y en otros sitios el coste eléctrico es algo desbocado. Con lo cual, allí habría que entrar a hacer cálculos y dependerá de la situación de cada uno que le interese más un sistema o le interese otro. Pero, por supuesto, cuando tú controlas el hardware, tú tomas las decisiones. Y a partir de ahí también dependerá de las decisiones que tomes, que realmente saques adelante la rentabilidad o no. Ahora, Surmen, me imagino que tú das capacitación, asesoría para empresas que están interesadas en invertir en la minería. Bueno, de momento el proyecto Mundo Bitcoin es el que estoy llevando. Allí llevamos varios rigs mineros y se están abriendo algunos drafts para ofrecerlo a los clientes. Pero yo personalmente trabajo en exclusiva para Mundo Bitcoin y en caso de que Mundo Bitcoin abra ese servicio para los clientes, se hará. Pero hoy por hoy no estoy trabajando asesorando a terceros. Bien, es bueno saberlo y así la gente se dirigirá a Mundo Bitcoin si quieren contratarte o si quieren preguntarte sobre temas más específicos. Te pregunto, a Surmen, ¿tienes tú ahorita equipos trabajando tuyos propios? Míos propios ya no. Yo tenía equipo aquí en mi casa, pero obviamente yo vivo en España. España, por ejemplo, tiene uno de los costes eléctricos más elevados de Europa. Acabé cesando lo que sería el trabajo en mi casa, entre otras cosas porque también reporta ciertas incomodidades. Tener equipos trabajando en tu casa es ruido, es calor y es un pago enorme de la factura eléctrica si no dispones de electricidad barata. Entonces, ahora mismo por eso estoy dirigiendo los rigs de Mundo Bitcoin, donde hemos podido invertir más a lo grande, porque normalmente en una casa también dispones de un espacio limitado, de una potencia eléctrica limitada, y eso, quieras que no, te limita para expandirte y llegar a poder conseguir más. Y ahora, sin embargo, estando en una empresa, pues puedo trabajar con un local que está completamente dedicado a eso, con una potencia eléctrica elevada, con lo cual estamos hablando de mundos distintos. Igualmente, en cuanto al asesoramiento, como ya he comentado antes, yo participo en el foro público Bitcoin Talk y allí libremente sí que respondo a las preguntas de los distintos mineros que se inician en este mundillo, intentando ayudarles y asesorarles un poco en temas de posibles ganancias, de malas ideas que quizá han tenido al iniciarse demasiado rápido informándose poco, o resolviendo dudas acerca de la configuración de los mineros. ¿Qué es un hash o mega hash o gigahash? Bueno, hay que entender que un hash, al igual que un hercio de un ordenador, simplemente es cuántos cálculos matemáticos por segundo realiza la máquina que estamos utilizando para la minería. Y que a partir de ahí el prefijo que se le pone delante de hash simplemente es añadirle ceros. Y eso sigue la misma maquinaria que el resto de material informático. Entonces tienes el hash, que es el cálculo matemático por segundo. Tienes el kilohash, que son miles de cálculos matemáticos por segundo. El megahash, que son millones de cálculos matemáticos por segundo. El gigahash son billones de cálculos matemáticos por segundo. Y actualmente ya se están vendiendo maquinarias ASIC que han alcanzado la velocidad del terahash, que ya serían trillones de cálculos por segundo. Bien, entonces, Azurmen, ¿cuál es el retorno de inversión para un equipo? Me imagino cuando tú adquieres un equipo, una empresa adquiere un equipo, tiene que tener también el cálculo de retorno de inversión en relación al tiempo. Se pueden hacer ciertos cálculos, pero hay que tener en cuenta que realmente a la hora de economizar todo este sistema es muy complejo, porque tienes que conocer un montón de variables y ciertas variables no las puedes calcular de ninguna manera, como por ejemplo en el caso de base, o sea, partimos de la base de que yo compro un equipo, ¿de acuerdo?
compras un equipo y tú puedes hacer el cálculo con la dificultad de hoy, pero ¿tú realmente vas a recibir el equipo hoy? ¿O cuándo lo vas a recibir? Entonces tendríamos que tener muy clara la fecha en la que vamos a recibir la maquinaria con la que pensamos. ¿Por qué? Porque sobre todo en criptomonedas alternativas hay algunas que cambian la dificultad cada día, hay algunas que cambian la dificultad cada 3 días. En el caso de Bitcoin, la dificultad varía aproximadamente cada 10-11 días. Entonces, claro, hacer un cálculo a muy futuro, a un plazo muy largo, resulta prácticamente imposible, porque nadie puede predecir a qué tamaño va a crecer la red. No sabes cuánta gente está comprando mineros y cuánta gente se está incorporando. Con lo cual se pueden hacer ciertas estimaciones, pero es muy difícil porque, como te digo, cuentas con demasiadas variables. Una sería el tiempo que vas a tardar en ponerte a minar. Otra sería la dificultad de la red cuando empiezas a minar, así como el posible cálculo a futuros de cuál va a ser el crecimiento de la red. Y bueno, finalmente también te interesará saber a cuánto dinero cotiza la moneda que tú estás minando para poder hacer el paso a fiat y empezar a hacer las amortizaciones. Y eso también, como se ha podido ver últimamente, es algo muy difícil de predecir. Entonces, la ventaja que tenemos en Mundo Bitcoin, por decirlo así, es que yo sé de minería, pero luego tienes a Jorge y Lucano que saben de mercado. Digamos que la minería no es, sobre todo, yo no la recomendaría para alguien que realiza la inversión necesitando el dinero, porque uno de los primeros consejos que doy cuando entras en la minería es que deberías de poder contar con un buen colchón de dinero para poder aguantar meses reteniendo la moneda y venderla cuando a ti te sea favorable. Entonces, aquí la recomendación es que sobre todo no te metas en la minería con un dinero que vas a necesitar el mes que viene. Porque como minero tú vas a tener que procurar vender cuando te sea favorable debido a las fluctuaciones del mercado y del precio de la moneda. Entonces, si contemplamos todas estas variables, que son el tiempo en que vas a recibir las máquinas, la dificultad actual y el posible crecimiento de la red, y su cotización, realmente hacer predicciones a medio y largo plazo se convierte en algo muy complicado. Pero como te digo, nosotros no trabajamos únicamente con predicciones, sino que como somos un equipo, nosotros minamos las monedas, bueno, en concreto esto lo hago yo, pero luego yo detrás tengo un equipo, como son Lucano y Jorge, que son expertos en mercados. Y entonces ellos saben cómo jugar con la moneda una vez la obtenemos, para intentar sacar los máximos réditos. Si igualmente estuvieran muy interesados en intentar hacer un cálculo, podríamos coger como ejemplo alguna máquina concreta, si no hoy algún otro programa, e intentar hacer algún cálculo de cómo sería el retorno de inversión de esa máquina concreta. Pero claro, ahí ya tenemos que especificar con qué máquina concreta nos vamos a poner a minar para saber su potencia y su consumo. Igualmente, en las predicciones que hagamos, finalmente todo parecido con la realidad a 6 meses, un año vista, será pura coincidencia. Bien, entonces no es una situación tan fácil como se ve o como se piensa, de que tú vas a recibir tu dinero o tu inversión en un corto plazo con una utilidad mucho mayor de la que tú invertiste, y eso es bueno saberlo. Digo, al menos para las personas que estuvieran interesadas en hacerlo, pues yo creo que hay profesionales como ustedes que pueden brindarles la asesoría de poder hacerlo de una manera más segura y más profesional. Sí, es que esto quisiera comentarlo también. Lo que tú comentas, la falsa ilusión de la gente de que esto es ponerte y ganar dinero a expuertas, cuando eso realmente es entre comillas una gran mentira. Porque hay que tener en consideración que aquellos que han hecho un gran dinero con Bitcoin es porque lo minaban en su día cuando la dificultad era muy baja y han podido acumular gran masa monetaria. Pero ¿qué pasa? Esta gente, cuando minaba la moneda y conseguían miles de bitcoins al día, o cientos de bitcoins al día, hay que tener en cuenta que la moneda no valía ni un centavo, y que realmente, aunque estuvieran minando 100 al día, eso representaba una ganancia de $1 diario. Pero claro, ¿qué sucedía? Que si esa gente no ha gastado la moneda y a final de año, en vez de valer un centavo, ya costaba $1, entonces es cuando su ganancia se había hecho real, porque entonces esos 100 bitcoins que habían minado en un día habían pasado a ser una ganancia de $100 diarios.
y una ganancia de $100 diarios ya sí te daba para pagar la luz y demás. Pero si esa gente hubiera vendido el mismo día que lo estaban minando a pérdida. Y eso es algo que realmente ha sucedido a lo largo de la historia de Bitcoin, de su corta historia. Lo que pasa es que como a la vez se ha dado el fenómeno de que ha crecido más de un 1000% cada año, de momento ha hecho la inversión rentable. Pero mismamente este año ya nos estamos viendo en que hemos empezado bajando y ahora estamos en un movimiento más bien lateral que se está manteniendo en un precio. Y si para finales de año no da una subida espectacular, ya podríamos entrar en que finales del 2014, primeros del 2015, sería ya el límite de minar a pérdida, por decirlo así. Estaríamos en el límite de que básicamente lo que mines te va a cubrir el gasto eléctrico y poco más que la amortización del equipo. Pero como es algo que tampoco podemos predecir porque existen teorías en las que el Bitcoin puede llegar a 40.000, 50.000 y 100.000 dólares, es algo que no se sabe. Y no lo sé yo y no lo sabe prácticamente nadie. Entonces, por eso también hablamos del tema de ser capaces de retener la moneda. Pero que nadie se haga ilusiones o ideas equivocadas. La gente que se ha hecho rica, en el día que estaba minando, estaba perdiendo dinero. Se ha hecho rica a posteriori porque ha mantenido esa moneda y esa moneda ha crecido una barbaridad. Bien, ahora, en esa idea, Azurmen, de que hay grupos interesados en poder invertir en minería, existe también el concepto de los pools de minería. Y quisiera que nos explicaras qué son los pools de minería. Bueno, cuando todo el tema de las criptomonedas comenzó, la dificultad de calcular el algoritmo era baja. Entonces se hacía lo que se conoce hoy como la minería en modo solo. Tú cogías un bloque y tú solito resolvías todo el cálculo, ya fuera en 1 hora, en 2 horas o en 5 horas. ¿De acuerdo? Dependiendo de tu suerte, porque también habrás oído hablar del factor suerte, y porque la dificultad era baja. ¿Qué sucede? En el momento que la dificultad empezó a subir mucho, porque más gente se vio atraída por Bitcoin y su ecosistema, y empezó a unirse a la red para empezar a cobrar Bitcoin, la dificultad empezó a aumentar. Y entonces se hizo prácticamente imposible que tú solo fueras capaz de resolver un bloque. Y ahí es donde nacen las pools de minería, que no son más que centros de trabajo para repartirlo, ¿de acuerdo? De manera que, por decirlo así, sería la pool el que recibe el bloque completo y como si esto fuera una especie de ecuación matemática, simplemente va cortando partes de la ecuación que sean fácilmente resolvibles por un solo usuario y la va repartiendo entre toda la gente que está conectada para poco a poco hacer el gran cálculo de lo que supone todo el bloque. Pero claro, esto hay que pensar que actualmente un bloque se está resolviendo con millones de trozos, o sea, se cortan millones de pedacitos para que sean muy fácilmente resolubles y esto es lo que se entrega a los usuarios. Los usuarios lo resuelven y lo devuelven resuelto a la pool, que finalmente va cogiendo todos los trozos resueltos para formar el bloque completo y entregarlo a la red. Esta se lo valida, le paga a la pool y la pool reparte el dinero entre los mineros que han participado según el cómputo que hayan aportado. Entonces, mira, Azurmen, ya entendemos ahora sí qué es exactamente el minar y que no es tan fácil y que no es tan económico y que también nos quita la idea de que podamos ser retribuidos muy fácilmente, pero también cabe la pregunta de si todas las monedas tienen una entrada diferente y una complejidad diferente. Entonces, ¿cuál es la moneda electrónica más fácil de minar? Como hemos comentado anteriormente, a día de hoy ya existen miles de monedas y cada día se van generando nuevas. Esto es algo que de momento no ha parado y que en teoría supongo que tiene que cambiar en corto o medio plazo porque no todas se van a poder mantener. Es algo que no puedo darte una respuesta exacta. Si queremos buscar una moneda que tenga una baja dificultad para intentar obtener el máximo de monedas posible, lo cual no quiere decir el máximo de beneficio, porque eso después también implicará a cuánto cotiza esa moneda que estamos minando, lo que tenemos que fijarnos es que en la red que la está minando sea pequeña, es decir, que el poder de cómputo total de la red sea lo mínimo posible. En ese punto es donde estaremos nosotros en una posición ventajosa para obtener el máximo de monedas posible.
Pero esto hay que entender que es posible que si esa moneda tiene aceptación, eso llame a gente, eso implique que la dificultad de la red va a subir y que nuestros beneficios se van a ver recortados. En cuyo caso, como mineros que buscan el máximo beneficio, eso también nos va a ir obligando poco a poco a ir saltando de una moneda a otra para obtener el máximo beneficio posible. Ahora, te pregunto, Surmen, ¿no sería esta una actitud de depredación? Un poco sí lo es, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de la minería enfocada a monedas alternativas simplemente se hace para luego cambiarlas en los exchanges por las monedas que realmente interesan. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que había que diferenciar entre dos grupos de gente. Cuando surge una moneda nueva, ya sea muy válida o casi un timo, hay gente que siempre se une a esa moneda y la mayoría lo hace con expectativas de que algún día esa moneda se va a acercar a ser como el Bitcoin y se van a hacer ricos. Y esa de entrada ya es una premisa muy poco válida. Entonces, hay que considerar que a fin de cuentas yo no lo veo tan mal este movimiento porque la mayoría de monedas que se están minando alternativas se acaban intercambiando por monedas que están consolidadas, como es el Bitcoin o, como se ha ido demostrando ya bastante tiempo, el Litecoin. Con lo cual, no es un sistema tan depredador, sino que a fin de cuentas la cosa es que como la dificultad en Bitcoin ya se ha ido a las nubes y necesitas hacer una inversión muy fuerte para empezar a obtener réditos, digamos que el hecho de las monedas alternativas y aprovechar sus momentos de subida y de bajada se convierten en una pequeña fortaleza para el Bitcoin, porque a fin de cuentas tú estás vendiendo monedas que tienen poco interés para seguir fortaleciendo al Bitcoin creando órdenes de compra. Bien, entonces si tengo yo un equipo minando cierta moneda, digamos el Bitcoin, y quiero minar otra diferente con el mismo equipo, ¿pudiera yo tener pérdidas o penalizaciones por salirme de un sistema e ingresar a otro? En general, no. Aquí habría que especificar bastante e investigar un poco. Todas las monedas que funcionan con lo que sería el Proof of Work, la prueba de trabajo, o las siglas PW en inglés, que sobre todo cuando vayamos mirando más de monedas veremos que básicamente está la PW, que es la prueba de trabajo, y la POS, o prueba de participación, ¿de acuerdo? En el caso de las que funcionan con minería pura, que serían las de prueba de trabajo, no existe una pérdida por cambiarte de una a otra. Son sistemas libres donde tú puedes entrar, salir y participar libremente o dejar de participar libremente. No hay ningún problema en ello. En términos generales, como te digo, no perderías nada y eres libre de cambiarte al sistema que tú quieras y apoyar uno o apoyar otro. Si queremos irnos hasta el céntimo, entonces sí que habría que tener en cuenta algunas cosas. Como por ejemplo, qué sistema de pagos utiliza la pool en la que estamos trabajando. Hay varios conocidos, unos de los más utilizados suelen ser el PPS o Pay Per Share. En este caso a ti te pagarían por cada share aportado a la pool en el preciso momento en que lo aporta, y con este sistema no perderías absolutamente nada cambiando de una a otra. Luego tendrías el PPLN, que sería el Pay Per Share, que esto viene a ser algo así como que tú haces todo el trabajo y cuando se acaba de resolver el bloque es cuando hacemos el cálculo de cuántos shares has aportado tú a ese cómputo y entonces te pagamos. En sistemas como este, si abandonamos una pool para cambiarnos a otra en mitad de la resolución de un bloque, sí que podemos llegar a perder un poco de lo que hayamos minado. Pero en general, hablando de un solo bloque, hablando de un rato de trabajo, realmente la pérdida que puedes estar teniendo al cambiarte de un sitio a otro es de apenas unos céntimos, con lo cual lo podríamos prácticamente despreciar. Pues Azurmen, muchas gracias por la respuesta, los comentarios. La verdad veo que esta área está muy amplia, tienes mucho conocimiento y sería bueno seguir abundando en el tema, sobre todo con detalles para que la gente entienda cómo se trabaja exactamente la minería, aquellos que estén interesados en hacerlo y los que no, pues al menos entiendan que la minería no solamente es para crear monedas, sino también para ayudar a que el sistema funcione.
Bueno, inicialmente fue ideado para eso. El hecho de que te den la moneda por trabajar a la red, casi podríamos tipificarlo de necesario o daño colateral para la puesta en monetización de todo el sistema. Porque si tú de entrada quisieras poner todas las monedas de golpe, no tendrías ninguna forma equitativa de distribuirlas ni de ponerlas a la venta, porque si tú creas las 21 millones de monedas y las pones a la venta, ¿qué coste ha tenido eso? ¿Cómo puedes justificar tú que esos 21 millones valen algo cuando no son más que números digitales puestos en una cartera? Y ahí es donde surge el tema de la minería. Claro, aparte de, para hacer necesaria la red, pues para poder ir distribuyendo poco a poco en distintas manos ese dinero, porque a fin de cuentas interesa una buena distribución y que mucha gente la adopte. Pues muy interesante, Azurmen, todos estos conceptos acerca de la minería, y ahora sí vemos que pues es un poquito diferente a cómo teníamos la idea, al menos la gente que estamos iniciando en esto, de que uno, es un poquito difícil, dos, sí es caro, tres, el retorno de inversión no es tan estable como si lo invirtieras en otras cosas, porque tiene muchas variables que tienes que revisar para que puedas obtener una utilidad, y cuarto, que las utilidades sí existen pero son a largo plazo. Entonces eso nos hace entender acerca de exactamente cómo funciona la minería y qué tantas cosas interesantes están dentro de eso. Yo te quiero agradecer, Azurmen, tu tiempo, tu esfuerzo y lo que estás haciendo también allá con tu equipo de gente, para que también esta no sea la primera ni la última que puedas acompañarnos en estas pláticas tan interesantes. Habrá muchas preguntas de nuestra gente que querrán hacerte, y con gusto me gustaría que también nos pasaras por ahí tus datos para que la gente pueda comunicarse contigo, tus contactos. Bueno, básicamente, si tienen cualquier duda acerca del tema de la minería, les invito a que entren, lo primero, ya no por mí, sino para su propia información, entren al foro bitcointalk.org, el cual viene a ser la sede donde se mueve toda la información acerca del Bitcoin y algunas monedas alternativas, para su propia información, para poderse empapar lo máximo posible, de verdad, antes de que nadie invierta un solo dólar en cualquiera de estos temas. Lo mejor es que se informen por ellos mismos y que ellos sean los que vean la rentabilidad o la viabilidad de su proyecto. Y que si van a Bitcoin Talk, a la sección de minería, tanto yo como muchos otros compañeros que estamos colaborando en ese foro, resolveremos sus dudas de forma gratuita. No van a necesitar invertir un solo dólar en conseguir información. Lo primero, porque realmente si se ponen a investigar, la información ya está allí, ¿de acuerdo? Ya hemos resuelto la duda de miles de usuarios, con distintos equipos, con distintas máquinas, para distintas monedas. Entonces, si realmente les interesa el tema, la información ya está allí. Si no, de todas formas, pueden exponer sus preguntas y allí van a ser respondidas, si no por un usuario o cualquier otro. Y varios aportarán su opinión acerca del tema, y es mucho más fácil resolver un problema entre 100 personas que uno solo. Eso está claro también. Si ya se lo plantean como un tema de negocio, no tienen más que dirigirse a Mundo Bitcoin, y allí tenemos un formulario de consultoría para el cual se puede estudiar el caso de cada uno. Pero claro, en el caso de Mundo Bitcoin ya sería con vistas a una inversión fuerte. En caso de que cada uno lo quiera hacer en su casa, Bitcoin Talk es la mejor opción para conseguir la información y la ayuda necesaria para ponerlo en marcha. Azurmen, déjanos tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Bueno, en el caso de los datos, te puedo facilitar un correo mediante el cual os podréis comunicar conmigo y pasarme vuestras dudas, que sería maxtordracar@gmail, lo deletreo. maxtordrack de kilo @gmail.com. Si cualquiera tiene alguna duda o petición que pueda resolverle, pues que me la dirija a ese correo y gustosamente se la resolveré.
Bien, Azurmen, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y así como lo hice también con Lucano, te invito a que puedas participar en nuestro programa constantemente. Te lo he pedido fuera del aire. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te invito a que vuelvas a estar con nosotros en algún otro programa de Vitalk. Muchísimas gracias. Siempre que me invites y me sea posible, por aquí estaré. Azurmen, ¿algún saludo que quieras enviar? No, en especial no. Tan solo a mis compañeros de Mundo Bitcoin por el trabajo que estamos intentando llevar adelante, ya que entre otras cosas nos enfocamos a intentar que toda la comunidad hispana, sea del otro lado del charco o de Europa, se implique en el proyecto Bitcoin y empiecen a ser dueños de su propio dinero y de sus propias decisiones. Bien, amigos, pues esto ha sido la plática con nuestro amigo Azurmen. Muchísimas gracias, seguimos adelante. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer su escucha y pedirles que nos acompañen en otra emisión más de su programa Vitalk, la virtud de lo virtual. Síguenos en Twitter en @vitalk_info_esp o en inglés @vitalk_info. Búsquenos también en Facebook y SoundCloud. El correo electrónico es info@vitalk.info. Nos vemos en la próxima y no olvides, la libertad ahora se encontrará no solo en las letras, sino también en los números. Hasta luego.